En el mundo de hoy no es fácil hablar de diálogo. La dificultad concreta de encontrarse, es decir, de encontrar una relación humana a la par con los demás. Se agregan los miedos personales, los eventos de la globalización, del terrorismo internacional y del así llamado enfrentamiento de civilizaciones produjeron en el mundo contemporáneo. El miedo del otro, de los otros, sean estos individuos, hombre, mujer, pueblos, culturas, religiones diversas, amenaza con determinar negativamente todas las relaciones humanas. Verdaderamente el encuentro con los otros, mediante los viajes, los fenómenos actuales de la movilización de grandes masas, los intercambios económicos y culturales, los grandes acontecimientos deportivos, los conciertos de moda hoy, el fútbol, deportes, etcétera. Debería volvernos más flexibles y abiertos. Pero el temor de la diversidad y de la pérdida de identidad endurece los ánimos y cierra a los individuos en el localismo y en el egoísmo personales. ¿Qué está sucediendo en nuestro mundo? Pregunto. ¿Qué está sucediendo en nuestras culturas? Pregunto. ¿Qué sucede en nuestras personas? Pregunto. Los estudiosos de las ciencias sociales hicieron amplias investigaciones y comprobaron que en la rapidez y fluidez de los procesos en acto y en fuerte influencia del mundo, de los medios masivos de comunicación social, las redes sociales, esta es la causa de que debilita cada vez más la estructura del individuo. Los límites entre la vida real y la vida virtual son cada vez más tenues al punto de terminar en patologías. Uno pregunta, la realidad tangible, lo que podemos ver, palpar con lo virtual, ¿dónde está el límite? Creo que lo virtual está por encima de lo real. Hay amores virtuales, amistades virtuales, frías, sin ningún tacto. Y eso es lo que prima hoy. Y eso divide al individuo. A esto se agrega una ulterior consideración antropológica. El hombre contemporáneo privilegió el aspecto exterior en desmedro del hombre interior. Es decir, hay una fuga continua de mi interioridad hacia lo exterior. Hoy estamos volcados siempre al exterior, para adentro poco hay. Personas muy vacías, porque el mundo moderno nos ha puesto escapismos o escapes, quizás patológicos, hacia el cual el hombre tiende hoy. No hay momento para un diálogo profundo con otro, como lo dice hoy las lecturas del Evangelio. Estoy hablando de la palabra humana tomada del Evangelio, ¿no? De la primera lectura que escuchamos, el eclesiástico. Antes de juzgar a alguien, escúchalo hablar, porque a veces nuestras voces, nuestras palabras, ¿qué decimos? De pronto muchas sandeces, cosas pueriles, inicuas, sin ningún sentido. Y se le mide al ser humano como habla, en su acento de hablar, lo que dice. A veces hablamos blasfemias, vituperamos del otro, al otro lo ridiculizamos con la palabra, con los gritos, con el insulto, con la humillación verbal. Entonces, hermanos, el ser humano ha perdido el silencio como privación de interioridad, ligada a la pérdida del silencio como privación de interioridad e incapacidad de escucha. Esta pérdida es probablemente una de las causas más importantes de la desorientación del hombre contemporáneo. No hay silencio, no hay pausa. ¿Cómo hace un ser humano proyectado en el vivir siempre fuera de sí para descubrir su verdadero yo? No lo va a descubrir nunca, porque el mundo nos ha puesto escapes a la cual el hombre se va. No hay un cultivo de lo intelectual,
de lo espiritual, de la palabra bien dicha, de la palabra elegante, una buena eulalia, no tenemos. Lo único para recuperar lo que estoy diciendo es volver a entrar en su interior. Si no vuelve a sus propias raíces, se encuentra expuesto continuamente. Y aquí, la búsqueda de cultivar el yo, con meditación y actividades, hermanos, es bueno volver al silencio. Ahora el miércoles iniciamos la Santa Cuaresma en la Iglesia Católica. 40 días para acompañar a Cristo a la montaña santa en su gloriosa resurrección. 40 días para intentar volver al silencio, a entrar en la práctica del silencio, de la meditación profunda. Hay una oleada de individualismos que están volviendo al mundo, el aislamiento y la fragilidad del individuo que derivan de esto podrían quizás encontrar respuestas en estas ganas de comunidad, fenómeno bastante difundido entre los seres humanos. Pero esto a menudo significa identificarse con un grupo contra otros grupos, lo cual vuelve a proponer modelos ya vistos que no resuelven los problemas, sino que lamentablemente crean otros nuevos. Y aquí la necesidad de ir más allá de los viejos modelos y volver a pensar las relaciones humanas, yendo al encuentro del otro, al encuentro de un tú personal de todos los días, pasa a mi lado, a la luz de ese gran regalo, vocación y tarea ofrecida a los humanos que se llama diálogo. Hoy no dialogamos, hoy gritamos, hoy nos enojamos, hoy vituperamos, hoy hacemos cosas denigrantes con la palabra misma. Se intentó ir al corazón de la cuestión para responder a la pregunta fundamental. ¿Es posible el diálogo a nivel antropológico? Es decir, aún antes de hablar de diálogo cultural, político, religioso, etc., existen características humanas innatas para poder comunicarse, expresarse y encontrarse con los demás. Hay lugares, ya dije, el deporte, los conciertos, todo eso hace parte de un encuentro, pero ahí a veces el ser humano se diluye en nada, muchas veces. Hermanos, hay que volver al silencio, al diálogo, a la relación profunda, a la interioridad y a la comunidad. Consideremos estos temas como pilares de vivencia interpersonal para volver a pensar las relaciones humanas y el encuentro con los demás. Aquí discernir el diálogo, que sean diálogos profundos y buenos, no como ocurre hoy. Hoy tenemos una parafernalia de un ruido interno y externo que impide maduración de la palabra. El otro se conoce cuando me habla, en su verdad, en ese encuentro verbal, en ese encuentro que es la palabra suya, y la palabra es sinónimo de donación. Cuando le hablo a alguien, cuando alguien me habla de buena manera, se me está donando total la persona. Pero cuando me grita o me insulta, me está negando mi deidad, me está destruyendo, me está alejando, me está alienando. La advertencia de Jesús es fácil de entender. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos en las zarzas, ni se vendimian racimos en los espinos, dice Jesús. En una sociedad dañada por tantas injusticias y abusos, donde crecen las zarzas de los intereses y las mutuas rivalidades, y donde brotan tantos espinos de odio, discordia y agresividad, son necesarias personas sanas que den otra clase de fruto. ¿Qué podemos hacer cada cual para sanar un poco la convivencia social tan dañada entre nosotros? Hay muchas zarzas de odios,
e intereses creados. Hay muchas situaciones que dañan realmente la palabra humana. Tal vez hemos de empezar por no hacer a nadie la vida más difícil de lo que es. Hay gente especialista en dañar la vida del otro. Esforcémonos para que al menos junto a nosotros la vida sea más humana y liberadora y verdadera y llevadera. No envenenar el ambiente con nuestras amarguras. Crear en nuestro entorno unas relaciones diferentes, hechas de confianza, bondad y cordialidad. A veces, decía Jesús, hipócrita, quítate la viga de tu ojo para que quite la motita de tu hermano. La palabra humana puede ser eso, una viga, donde insulto, ultrajo, humillo, ridiculizo al otro ser humano, a mi hermano. Es rescatar el sentido de fraternidad, el sentido de hermandad, el sentido de hermano. Necesitamos entre nosotros personas que sepan acoger. Cuando acogemos a alguien, lo estamos liberando de la soledad y le estamos infundiendo nuevas fuerzas para vivir. La acogida al otro le da realidad, los saca de la soledad tremenda en la que muchos están hoy sumidos y sometidos. Por muy difícil que sea la situación en que se encuentra, si descubre que uno está solo y tiene a alguien a quien acudir, se despertará de nuevo su esperanza. Qué importante es ofrecer refugio, acogida y escucha a tantas personas maltratadas por la vida. Hemos de desarrollar también mucho más la comprensión, que las personas sepan que por muy graves que sean sus errores, en mí encontrarán siempre a alguien que las comprenderá, que no va a juzgarlas. Hemos de empezar por no despreciar a nadie, ni siquiera interiormente, no condenar ni juzgar precipitadamente. La mayoría de nuestros juicios y condenas solo muestran nuestra poca calidad humana. Quien enjuicia, quien juzga, no es tan humano como piensa ser, como piensa que es. Es inhumano aquel que atropella al otro con la palabra, que lo ridiculiza, que lo minimiza, que lo caricaturiza. Ese que habla así, ese que habla con violencia, no es tan humano como cree que es. La palabra humaniza, la palabra salva, la palabra acoge, la palabra libera, o condena, o esclaviza. También es importante contagiar al viento a quien sufre. Nuestro problema no es tener problemas, sino no tener fuerza para enfrentarlos a ellos. Junto a nosotros hay personas que sufren inseguridad, soledad, fracaso, enfermedad, incomprensión. No necesitamos recetas para resolver su crisis. Necesitan a alguien que comparta su sufrimiento y ponga en sus vidas la fuerza interior que los sostenga. La palabra sostiene al que está vacilante, al que va caído, al que está caído. La palabra levanta realmente al otro, sobre todo la de Jesús. El perdón puede ser otra fuente de esperanza en nuestra sociedad. Las personas que no guardan rencor ni alimentan el resentimiento y saben perdonar de verdad, siembran esperanza a su alrededor y junto a ella siempre crece la vida. No se trata de cerrar los ojos al mal y a la injusticia. Se trata sencillamente de escuchar la consigna de Pablo de Tarso. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence al mal con el bien. La manera más santa de luchar contra el mal en una sociedad tan dañada
como la nuestra es hacer el bien sin devolver a nadie mal por mal. En lo posible y en cuanto nosotros dependa, en paz con todos los hombres, vivir en paz con todos. El pensamiento de Jesús es claro. El hombre auténtico se construye desde dentro. Cultivémonos el interior, la espiritualidad, la oración, el silencio, la contemplación, alimentar la vida interior. Lo decisivo es el corazón, es el lugar secreto e íntimo de nuestra libertad donde no nos podemos engañar a nosotros mismos ni a Dios. Hermanos y hermanas, les invito a que nuestras conversaciones sean productivas, sean sanas y que demos frutos de amor para el mundo. Hoy tenemos una sociedad, usted entra en los medios, las redes sociales, sobre todo a X, y usted escucha o lee ahí los improperios de unos para con otros. La bajeza de la palabra humana cayó muy bajo. Esa palabra humana está enlodada de miseria, de rencores. Y a veces uno escucha en esas redes cómo se dicen las cosas más absurdas, las cosas más ridículas, como al otro lo denigran. Si el otro tiene un defecto, el que tenga su pecado, su desgracia, se la amplifican, se la maximizan. Hay una guerra virtual que realmente daña las realidades humanas nuestras. Mire el alto gobierno nuestro cómo estamos, hermanos. Un ciego guiando un pueblo. No puede ser. Amén.